a grabar. Bien, voy a empezar a grabar para explicar lo que va a ser el tema de funciones trigonométricas. Voy a borrar ahorita esta parte de aquí y nada más de forma muy rápida les voy a recordar cómo hay una forma muy simple de recordar a qué es igual el seno, a qué es igual el coseno, a qué es igual la tangente. Bien, tengo las funciones acomodadas seno, coseno, tangente. Y ustedes saben que uno de los refrescos más famosos es la coca, entonces pongo arriba coca. Y aquí en tangente voy a repetir la palabra coca. Coca. Por último, casi siempre, más ahorita en este clima, a la coca le ponen hielos, así es de que le pongo H, que son las primeras letras de hielo. Ya está. Entonces, ¿qué significa? Que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Junto con las funciones de seno, coseno y tangente, también hay otras que no vienen en su calculadora y a veces se pueden ocupar. Como regla, si yo tengo la función seno, su contraria no va a ser el seno, sino va a empezar con las letras de co, y en este caso es cosecante. Y la cosecante es igual que el seno, pero voy a cambiar el orden. En lugar del cateto opuesto arriba, hipotenusa abajo, voy a poner hipotenusa arriba y cateto opuesto abajo. Si yo quiero ahora sacar lo que es la función contraria o inversa a lo que es el coseno, bueno, como ese ya lleva la palabra co, se supone que ya no empieza con eso, sino va a ser la función secante. Y va a ser igual que esta otra, pero en lugar de ser cateto adyacente sobre hipotenusa, es al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Por último, vamos a tener la función tangente, que como no empieza con la palabra co, pues ahora se la voy a poner. Entonces le pongo lo que es la palabra cotangente y voy a poner el cateto opuesto sobre adyacente, ahora va a ser al revés, va a ser adyacente sobre opuesto. Eso es muy bueno que lo sepan, pero en realidad la mayoría de trabajos o de problemas los voy a poder resolver con estas primeras tres de aquí arriba. Tengo que tener tres datos o tres informaciones, un ángulo y dos lados, pero me pueden dar cualquiera de ellos. A veces me dan los dos lados, si quieren un ángulo, puedo usar esta, o a veces me dan un lado y un ángulo, también la puedo hacer, pero tengo que despejar algo. Entonces, ya una vez que ya vimos cómo puedo pensar en esto, ahora voy a resolver los problemas o los ejemplos que vienen en su cuadernillo. Dice, a un poste de 6 metros de altura, aquí está el poste y son 6 lo que vale este lado, o este cateto. Como se muestra en la figura, calcule el ángulo que forma el cable con el piso. El cable mide 10 metros. Ok, entonces este de aquí que es inclinado, este se llama hipotenusa. Quiere decir que ya tengo la hipotenusa. Y el poste, si se fijan, está hasta el otro lado de donde está el ángulo. Así es de que este ángulo, si está aquí, el que está hasta el otro lado se llama cateto opuesto. Entonces ya tengo el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función voy a usar o qué función trigonométrica voy a usar? La de seno, porque tiene cateto opuesto sobre hipotenusa. Alguien me puede decir, oiga, ¿y las demás? Aquí tengo las demás. Seno, cateto opuesto, hipotenusa. Coseno no, porque no tengo el cateto adyacente. Tangente, sí tengo el cateto opuesto, pero no tengo el adyacente. Entonces, si no tengo el adyacente y no tengo el ángulo, pues quiere decir que no puedo usar estas funciones. Voy a usar la función seno. Entonces, regreso otra vez acá y voy a poner los valores. En lugar de cateto opuesto, voy a poner la altura del poste, que son 6 metros, y en lugar de la hipotenusa voy a poner la longitud del cable, que son de 10 metros. Ahora sí saco la calculadora y digo 6 entre 10, esto es igual a 0.6. Pero como no quiero el seno del ángulo, quiero lo que vale el ángulo, esta función seno, cuando la paso del otro lado, se pasa como arco seno. Se puede poner así, o también como seno a la menos 1. En las calculadoras yo le voy a decir inverso, y fíjense cómo salir seno a la menos 1. Entonces toco aquí,
y ya me dice que el ángulo es 36.8 y algo. Aquí está mi 36.8 y algo. Entonces, con eso ya calculé el ángulo que me están pidiendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, sobre un muro se coloca una escalera de 8 metros. Ok, y aquí está la escalera y son 8 metros y esa va a ser la hipotenusa. Su base queda a una distancia de 3 metros. Esta que está en el suelo, esta es la base y vale 3 metros y me están pidiendo el ángulo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora tengo cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, y la hipotenusa. Aquí está, entonces voy a usar la función coseno. Ya vi que no puedo usar las otras porque no tengo los datos. Cateto adyacente es la distancia que está pegada, que es 3 metros, aquí dice, por lo tanto pongo 3. La hipotenusa es la que está inclinada, es la distancia más grande de un triángulo rectángulo, por lo tanto aquí va a ser 8. Otra vez en la calculadora lo que voy a hacer va a ser dividir 3 entre 8 y esto es igual a 0.375 y como ahora voy a sacar la función inversa o coseno a la menos 1 o arco coseno, como le quieran decir, inversa del coseno y me da que es el ángulo es de 67.90 y tantos. Aquí está. Entonces ya tengo lo que es ese ángulo. Vamos a hacer otro. Ejemplo número 3. Dice, Oscar mide 1,80 m y proyecta una sombra de 2 metros sobre el piso. Encuentra el ángulo que forma la proyección de la sombra, como lo muestra la figura. Aquí está una figura, aquí está la persona, 1,80 m, y sobre el piso hace una sombra de 2 metros. Otra vez, esta parte de acá, o la parte vertical, esa es el cateto opuesto, y este otro que está pegado al suelo sería el cateto adyacente. Vuelvo a usar mi calculadora científica y voy a decir 1.8 entre 2 igual a 0.9. Esa es la tangente, pero no quiero la tangente, quiero nada más el ángulo. Por lo tanto, la tangente lo paso como tangente a la menos 1. Inverso de la tangente y me dice que el ángulo es de 41.98. Y aquí está, 41.98 grados. Entonces, estos son los problemas que son de los más laboriosos o más difíciles porque los otros que vienen acá en el cuadernillo son más fáciles. Con un solo despeje que hagamos es suficiente. Vamos a resolver el primero para que vean qué tan fácil o difícil está. Dice, sobre un muro se coloca una escalera. Aquí lo vamos a poner. Su base queda a 2 metros de distancia. Cateto adyacente, 2 metros. Y forma un ángulo de 60 grados. Ok, entonces me voy para acá y voy a ver las funciones. Cateto adyacente, hipotenusa y ángulo. Voy a usar entonces esta de aquí. Vamos a poner valores. El ángulo. Regresamos al problema y me dice que el ángulo es de 60 grados. Ok, entonces el ángulo aquí en lugar de alfa va a ser 60 grados. Y vamos a ver qué otra información nos brinda el problema. Aquí dice que su base son 2 metros, cateto adyacente 2 metros. Entonces me voy a donde dice cateto adyacente y aquí voy a ponerle el número 2. Ahora sí, tengo que despejar de esta fórmula la hipotenusa. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar por aquí. No quiero que la hipotenusa esté aquí. Esta está dividiendo, por lo tanto la voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces ya voy en el proceso, pero quiero dejar sola la hipotenusa. Por lo tanto, este que dice coseno de 60 grados, pues obviamente lo tengo que quitar. Está multiplicando, por lo tanto me lo voy a llevar acá y lo voy a poner dividiendo. Y ahora sí, en mi calculadora puedo hacer la operación. Puedo hacerla de un solo golpe toda o si tengo duda, puedo hacerla por partes. Por ejemplo, una opción es que yo saque el ángulo del coseno de 60 grados. 60 grados y le pongo coseno y me dice 0.5. Así es de que este va a ser 0.5 y esto me va a dar igual a 4. Ok. Vamos a hacerlo en la calculadora. Sería 2 entre 0.5 igual 4. Ok. ¿Qué pasa si lo quieren hacer directamente desde aquí? Si saben usar su calculadora, vamos a ver si lo podemos hacer. Sería 2 entre 60 coseno
igual, y me da 4, es lo mismo. Entonces, obviamente no se los pongo porque se supone que esto lo van a hacer ustedes. Este es uno de los problemas que van a hacer ustedes y ya vieron que no es algo del otro mundo. Aquí van a hacer los cálculos porque los van a hacer y al final me dice cuántos metros va a medir esa escalera. Después me voy a este otro de acá, sobre un muro. Aquí está un muro, 2,5 metros, es un solo piso. De altura se coloca una cuerda con un ángulo de 45 grados. Y queremos que se encuentre a qué distancia queda la base de la escalera del muro. Ok, aquí está. Este es el cateto opuesto, este es el adyacente y el ángulo es 45 grados. Pues tienen que buscar su función, va a ser tangente. Este es el último ejercicio, que sería ejercicio número 4. Este ángulo de 36 es igual que este otro acá de 36 porque son alternos y obviamente son internos, así es de que este ángulo de 36 es igual a este de acá de 36. Tengo un ángulo, tengo el cateto opuesto que vale 600 metros y quiero saber a qué distancia está el granero del pueblo. Esto es el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál función trigonométrica tiene cateto opuesto y cateto adyacente? Pues ya la buscan y van a hacer sus cálculos. Obviamente la distancia es mucho más de 600 metros. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas?